En la línea telefónica, Vinicio Limón se encuentra en Ginebra, Suiza. Vinicio, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti. Buenas noches, Salvador Valora, para ti, para tu auditorio, con el gusto de saludarte. Participas en la 105 Conferencia Internacional del Trabajo allá en Ginebra, que tendrá verificativo hasta el próximo 10 de junio. ¿Qué es lo que se está abordando allá en aquel país, Mira, Vinicio? me gustaría comentarte algo que es muy importante, que son cifras y una reflexión muy importante, que son retos y oportunidades que conllevan el desarrollo de la justicia social. Como señalan las Naciones Unidas, miles de millones de mujeres y hombres siguen viviendo en la pobreza y privados de una vida digna. De ellos, más de 327 millones de trabajadores y trabajadoras viven en condiciones de pobreza extrema y 967 millones en condiciones de pobreza moderada o casi pobreza. Han aumentado las desigualdades entre los países y dentro de ellos existen enormes disparidades en cuanto a las oportunidades, la riqueza y el poder. La desigualdad entre los géneros sigue siendo un reto fundamental, como refleja, por ejemplo, la disparidad salarial entre hombres y mujeres, que sigue en torno al 20%. Los riesgos mundiales para la salud, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los desastres naturales, la escalada de los conflictos, el extremismo violento, el terrorismo y las consiguientes crisis humanitarias y desplazamientos forzados de la población amenazan con anular muchos de los avances en materia de desarrollo logrados durante los últimos decenios. El agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de la degradación medioambiental se están sumando a los desafíos a los que se enfrenta la humanidad y los están agravando el cambio climático, que es uno de los mayores retos, y sus efectos adversos están menoscabando las capacidades de todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el mundo ha hecho avances en la lucha contra la pobreza extrema y el hambre, en la consecución de la enseñanza universal y la igualdad de género, y ha logrado mejorar la supervivencia y la salud infantil. Muchas de las metas de los objetivos del desarrollo del milenio han sido alcanzadas total o parcialmente, entre otras, la meta para reducir la mitad de las tasas de pobreza extrema, millones de niños que tenían pocas probabilidades de sobrevivir hasta el quinto año de vida han superado estos años críticos y un número cada vez mayor de estos niños está escolarizado. Aunque existen importantes variaciones entre las regiones y los países, cerca de 2/3 de los países en desarrollo han alcanzado la paridad de género en las enseñanzas primarias. Con todo esto, Salvador, quisiera comentarte que México tiene que impulsar urgentemente la seguridad social, y parte de los acuerdos que se están tomando aquí es que tenemos que alcanzar niveles de desarrollo en cuanto a la generación de empleo para poder erradicar la pobreza. Esa es una de las soluciones que hay para resolver los problemas de violencia, y que indudablemente aquí en la 105 Conferencia Internacional del Trabajo es un tema que se está ventilando para que se haga una agenda hasta el año 2030 para el desarrollo sostenible y que brinde una nueva oportunidad para acabar con la pobreza y luchar contra la desigualdad y la injusticia y abordar el cambio climático. Para esto, nuevamente se va a rehacer el documento con el que se han firmado los acuerdos con los gobiernos de todos los países para que este nuevo acuerdo permita reimpulsar el desarrollo económico y la justicia social en el mundo, que es uno de los temas fundamentales que se están tratando en esta conferencia. Y bueno, de estos temas fundamentales tenemos que encontrarle una salida a la pobreza, y esto solamente se puede hacer con el tripartismo, que es con los gobiernos, con los trabajadores y con los empresarios. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo tripartito de las Naciones Unidas, donde precisamente el diálogo social con los representantes de los gobiernos de cada país, de los empresarios y de los trabajadores, se llegan a acuerdos para que finalmente estos convenios después se conviertan en leyes en cada uno de los países. Es el trabajo que venimos a desarrollar aquí por 7º año a la Organización Internacional del Trabajo de Salvador. Leo por aquí en notas informativas, Vinicio, que estas comisiones están representadas, claro, por gobiernos, empleadores, trabajadores, y efectivamente, como bien lo señalas, están revisando temas como el trabajo decente, su papel en la promoción de la paz, la seguridad,
el impacto de la declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización equitativa, entre otros. Son temas realmente interesantes. ¿Cómo nos ven allá pues en este tipo de encuentros, de foros, pues en general a nuestro país, y cómo estamos frente a otros ante otros escenarios en el mundo, Vinicio? Mira, nos ven como un país en vías de desarrollo, con todo un potencial de recursos humanos impresionante para salir adelante como país. Solamente que muchos de los ordenamientos que se tienen aquí en la OIT, los países no los aplican en su totalidad, o no hay un cumplimiento de las leyes en base a los convenios que se vienen firmando por cada uno de los países. Precisamente aquí en unas horas más estará el secretario de Trabajo como representante del gobierno para revisar algunos de los acuerdos que se tienen con México y poder estos repotenciarlos, y que precisamente se le dé más dinámica por parte del gobierno para que podamos enfrentar precisamente, sobre todo, esta crisis económica en la que se vive en forma recurrente en México, y que no podemos salir de estos márgenes de pobreza que cada vez siguen lacerando más a los mexicanos. México es un país muy bien visto en el exterior, nos consideran un país que tenemos mucho por desarrollar todavía, y de hecho entre Brasil y México somos los punteros en América Latina, ¿sí? Pues está interesante este encuentro allá en Ginebra, Suiza. Vas a estar hasta el próximo 10 de junio entonces, Vinicio. Hasta el 10-11 de junio. Tenemos complicaciones. ¿Me sigues escuchando, Vinicio? Sí, te escucho perfectamente bien, y bueno, y comentarte que seguramente aquí también vamos a revisar la propuesta que hay por parte del gobierno federal con respecto a la nueva ley federal del trabajo en México, en la cual tenemos un punto de vista con respecto a que no estamos de acuerdo en la posición de la judicialización de las juntas de conciliación y arbitraje, que esto vendría a dar al traste con el tripartismo en México, y es algo que no debemos permitirlo. Pero bueno, yo espero que para el próximo programa del próximo viernes ya tengamos aquí un acuerdo en Ginebra, que seguramente será noticia nacional y noticia internacional. Bien, Vinicio, por lo pronto te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Nos vemos entonces la próxima semana por aquí, por este espacio de noticias. Te agradezco mucho a ti y a tu auditorio que nos permitan darles estos mensajes, que son cifras interesantes. Y mientras te escuchamos, vemos fotografías, de hecho, que amablemente nos hiciste llegar desde allá, desde esta 105 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, y desde luego también pues algunos promocionales donde se da a conocer los compromisos y los objetivos de este encuentro de la Organización Internacional del Trabajo. Vinicio, buen regreso, estamos al pendiente. Muy amable, muchas gracias a ti y a tu auditorio, Salvador. Buenas noches. Muy buenos días para él, Vinicio Limón, en este espacio del comentario vía telefónica. Una pausa, regresamos.